Muchas gracias, señor presidente. Señora Díaz, hoy es el Día Mundial del Turismo. Consideramos que es importante hablar de ello en este Parlamento, coincidiendo con el final de la temporada de verano. En su discurso de investidura en materia turística, le recuerdo que planteaba una alianza andaluza por el turismo que garantizara la estabilidad y el impulso del sector en una lucha contra la estacionalidad, una propuesta de plan de renovación de infraestructura hotelera y también nos dejó unos deseos nebulosos de empleo de calidad. 3 años y medio después, nos encontramos con lo realizado desde el punto de vista de normativa por su Gobierno. Se reduce a un Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía de Horizonte 2020, un Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020 y una Estrategia de Fomento de Turismo Interior Horizonte 2020. 3 medidas para no rendir cuentas en esta legislatura. Pura marca Susana Díaz y PSOE de Andalucía. Y de empleo nos interesa, porque, por un lado, los datos turísticos del verano de 2018 que ustedes dan son positivos, son buenos, en número de pernoctaciones, en visitantes, en grado de ocupación. Se ha producido una bajada de visitantes extranjeros por la recuperación de mercados de destinos turísticos en Túnez, en Egipto, sobre todo en Turquía, que explica la reducción de esos visitantes y que se ha visto compensada por una subida del turismo español. Estos datos positivos, comparando Andalucía 2018 con 2017 y Andalucía con el resto de las comunidades, podemos decir que son la cara A del turismo. Pero el problema es que ustedes no enseñan una cara B. Una cara B porque hay que darle la vuelta al disco. Y la cara B de este disco, que se llama Turismo y Empleo, nos dice que Andalucía tiene los peores datos de precariedad laboral. El 95,57% de los contratos en este verano y en el sector son temporales y más de la mitad son parciales. Eso hace que, en comparación con el resto de España, en Andalucía tengamos 13 puntos más de temporalidad y 7 puntos más de contratos parciales. ¿Qué nos arrojan estos datos, señora presidenta? Desde nuestro punto de vista, la falta de voluntad política de su Gobierno para afrontar y apostar por empleo de calidad y para combatir la explotación laboral. Esta es nuestra opinión. ¿Cuál es la de su Consejo de Gobierno? Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Señora presidenta. Gracias, presidente. Quisiera empezar mostrando el dolor por parte del Gobierno y seguro que compartido por toda la Cámara por la última mujer que en la mañana de hoy ha muerto asesinada en Torros, víctima de la lacra del terrorismo machista, y que hay que poner más recursos evidentes por todas las administraciones, pero especialmente también hay que pedir un esfuerzo a la justicia para dar garantías a estas mujeres cuando denuncian de que no van a verse privadas de su vida o de sus hijos. Señor Maillo, es normal que los datos Andalucía esté por encima normalmente en casi todo que el resto de comunidades autónomas en materia de turismo, porque somos una potencia turística. Usted mismo decía en sus palabras que si uno comparaba los datos de Andalucía, por ejemplo, en el mes de agosto, con los datos en el conjunto del país, mientras los datos en España han salido negativos, en Andalucía han salido positivos. El horizonte 2020 es el horizonte del marco comunitario. Es decir, el actual marco comunitario finaliza en el año 2020. Se está negociando ya el siguiente marco, 2027, y muchos de los fondos que llegan son destinados a la promoción turística, y es normal que los programas, las estrategias y las iniciativas que se pongan sobre la mesa contemplen la vigencia de todo el marco comunitario. Las medidas que pone el Gobierno, que han hecho posible ese contraste, no es casualidad que en España baje el turismo en el mes de agosto y en Andalucía suba, es fruto de una estrategia compartida por parte del sector y por parte no solo del Gobierno autonómico, sino también de las distintas instituciones que a través de los patronatos provinciales interactúan y colaboran en esos datos positivos. Consolidar el crecimiento de manera sostenida y sostenible es una de las prioridades. Eliminar la estacionalidad, que es la que hace que los datos de empleo no sean
aún mejores en la calidad de lo que pueden ser todavía, aunque son mejores de los que usted ha hecho referencia, y ahora lo puntualizaré, aumentar la excelencia de nuestro turismo, para que en el momento que llegan al mercado quienes estaban fuera del sector, usted ha hecho referencia a Túnez, Egipto, a Turquía, incluso en la situación del Brexit, que ha hecho que al devaluarse la libra muchos turistas británicos no dejan de venir, pero sí reducen su estancia porque es más caro venir ahora que antes de la decisión sobre el Brexit, pues que ese tipo de decisiones que se van tomando no afecten a nuestro turismo ni afecten a los buenos datos que tenemos. Repartir el turismo por todo el territorio, ese ha sido otro de los elementos que ha permitido que tengamos un saldo positivo cuando España tenía un saldo negativo. Es decir, utilizar la fortaleza de nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio histórico y cultural, sobre todo en el ámbito del turismo de interior. Y todo eso ha permitido que los datos objetivos sean positivos. España ha bajado un 0,6% y Andalucía ha subido en el mes de agosto un 2,3%, o que el acumulado julio y agosto, mientras en España ha bajado un 1,3%, Andalucía ha subido un 1%. Han subido las pernoctaciones, como decía, totales, el número de turistas, el turismo nacional, es cierto también, ha compensado al turista internacional que haya dejado de venir o que haya reducido su estancia, pero no es cierto que nosotros no hayamos hecho una apuesta y que no se estén viendo los resultados en materia de calidad del empleo y de transformación del empleo parcial en empleo indefinido. Ha habido una convocatoria de 74 millones de euros publicada en el mes de julio, el 11 de julio. Y, entre otras cosas, que hoy los contratos indefinidos en hostelería se hayan incrementado en un 72% respecto al pasado año, es evidente que ha tenido que ver con esa convocatoria que permite incentivos de 8 a 12.100 euros por contrato indefinido a jornada completa. Hemos registrado, además, el mayor aumento de ocupados en el sector turístico durante los meses de junio, julio y agosto, con un crecimiento del 5,1%. Y hemos conseguido que, por primera vez, todos los convenios colectivos de la hostelería en las provincias andaluzas están aprobados, por encima incluso de lo que pactó la patronal con los sindicatos. Ese es el reto, ese es el trabajo, y en eso está el Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Maillo. Señora Díaz, no me ha preguntado por la reforma laboral de Rajoy. ¿Qué ha pasado? Nosotros estamos dispuestos a seguir derogando y a luchar porque en el Congreso se demore. ¿Ha cambiado el relato? Le digo porque he observado que usted ha hablado de crecimiento, pernoctaciones, distribución territorial, hablan muchas veces de ocupación, pero de empleo solamente hablan cuando nosotros le preguntamos. Y trampean. Usted ha trampeado ahora mismo con ese titular del 72% de mejora de los contratos indefinidos. Me ha recordado a Mayra Gómez en 1, 2, 3. ¿Se acuerda aquello de que decía, no miento, pero no digo toda la verdad? Yo se la voy a decir a usted. Mirad, dice la señora Díaz que ha aumentado el 72% del número de contratos indefinidos. El año pasado, en agosto de 2017, la tasa de contratos indefinidos era del 2,57% y hemos pasado al 4,33%, ejercicio de competencia matemática. Eso supone el 72% de aumento de contratos indefinidos, pasar del 2,57 al 4,33. Y ahora mismo, en este verano de 2018, hay 95,57 contratos que son temporales. Y usted sabe que los contratos temporales, lo sabe perfectamente, son origen de fraude de ley, porque contratan la mayoría de los contratos a menos de una semana y lo hacen sucesivos para no poner fijos discontinuos. Igual que los parciales son contratos de ley, porque les ponen 2 horas y trabajan 12. Y de eso saben mucho los jóvenes y las mujeres. Mire, hace falta voluntad política. ¿Y usted por qué no la ha tenido? Usted no la ha tenido porque no ha hecho algo que ha hecho el Gobierno de Baleares. Y a nosotros nos hubiera gustado que usted en estos 3 años y medio lo hubiera hecho. Un convenio con el Gobierno de España para reforzar la inspección. Ahí está la lucha contra el fraude laboral y la mejora de las condiciones. Y mientras hay explotación laboral, los empresarios de malas prácticas, hay algunos de buenas, pero los empresarios de malas prácticas, como ven que el Gobierno de andaluz silba y mira para otro lado, pues sabe que no van a inspeccionar sus establecimientos. ¿Qué ocurre? Dato de verano de 2018. ¿Cuántos inspectores de guardia hay en la provincia de Málaga? 3. 3 inspectores de guardia, 3 inspectores laborales en la provincia de Málaga. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos, señora Díaz? Que la única ley que usted saca es la ley de la selva y que cada uno se la busque. Y nadie atiende a la Andalucía que trabaja. Andalucía debe dejar de ser eso, señora Díaz,
porque esa situación se ha vuelto inaguantable, y su conformismo con quienes han determinado que Andalucía debe ser un barracón de criados y de criadas. Hay que romper esa dinámica, señora presidenta. Yo no le acuso a usted de desear que eso pase, pero lo que sí le digo es que usted es responsable de su complicidad con quienes nos someten a esta situación. Cuando el paro baja, nos felicitamos, pero usted sabe que el paro es solamente un problema. Hay gente que está trabajando y sufre porque tienen vulnerabilidad, tienen inseguridad respecto al futuro, porque la tasa de precariedad somete a la gente a un proceso de incertidumbre sobre el futuro. Hay un modelo económico que usted no ha contribuido a cambiar, que no da certezas. No hay dignidad de un modelo de gente que, sobre todo jóvenes y mujeres, como le decía, cotizan 2 horas y cobran 12. No hay dignidad cuando saben esos jóvenes y esas mujeres que si no cogen ese contrato va a haber gente que va a cogerlos por ello, porque hay una lista que está dispuesta a hacerlo. Esa generación de jóvenes que ya no saben ni conocen derechos laborales. Asumimos de verdad que no hay igualdad, que no hay convergencia, que no hay proyecto de país cuando Andalucía está sometida a los designios de quienes quieren que solo sirvamos copas en los bares. Tenemos un problema de que no ha habido cambio de modelo económico y tenemos otro problema, que es que usted no ha trabajado en el Gobierno de Andalucía. Usted se ha dedicado a su intriga de palacio, a sus conspiraciones, al irse a Madrid, a venir, que si ahora se va, que si ahora adelanto elecciones, que si ahora no adelanto, que quizá... Y yo la entiendo, señora Díaz, y entiendo al Grupo Socialista, porque, claro, mientras se ha hablado de eso, no se ha hablado de lo que usted no ha hecho, que es gobernar Andalucía. Así que yo creo que lo que toca, señora Díaz, es que convoque ya, que convoque elecciones, que haya un Gobierno que se dedique a cambiar, o al menos intentar un nuevo orden económico, y sobre todo un Gobierno que tenga como objetivo que Andalucía sea compatible con una vida digna. ¿Y sabe también qué? Un Gobierno que devuelva la dignidad y el orgullo que tiene que ser presidenta de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señoría.